palabra, le he titulado a este mensaje Empatía. Empatía. En estos días pasados todos hemos visto, ¿no?, cómo la cristiandad se estuvo conmemorando la Semana Santa, ¿no? Y en todos los pueblos de España podemos ver que hay esas procesiones, esas representaciones, incluso también de la muerte de Jesús, del Calvario. Sabemos que la Semana Santa se conmemora ese hecho tan tremendo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él murió a causa del pecado de la humanidad. Pero qué bueno es poder decirlo, que no solamente el Señor Jesucristo murió, sufrió, sino que también dice la palabra que al tercer día resucitó. Aleluya. Y Él se levantó, dice la Biblia, triunfante de la tumba. Pero lo que yo he notado, una de las cosas que más me ha impresionado, como cuando he llegado a España, nosotros ya hace 27 años que hemos venido como misioneros de Argentina con mi familia, pero cuando recién llegamos aquí a España, una de las cosas que más me impresionó, habíamos llegado justamente a la ciudad de Zaragoza, y ustedes saben que allí es muy fuerte el tema de la Virgen del Pilar, y el tema de la celebración de la Semana Santa también es algo tremendo. Y una de las cosas que más me impresionó, que yo nunca lo había visto realmente, eran esas procesiones, las cofradías, ver esas cofradías vestidos, depende de la cofradía, los colores, ¿no? Con esas capuchas. Yo nunca lo había visto eso yo, por lo menos en Argentina, y verlo así, de esta forma, prácticamente toda la ciudad de Zaragoza, que es una hermosa ciudad, una ciudad grande, una de las ciudades más grandes de España, creo que está no sé si en cuarto o quinto lugar, pero ver que todos los barrios, preparándose esas cofradías para unirse a esas procesiones que eran impresionantes, ¿no? Con carrozas y bueno. Y lo que imperaba en ello era ese como un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque vemos que en Semana Santa pareciera que se hace tanto énfasis en la muerte, tanto énfasis en los sufrimientos, en la muerte de Cristo, pero algo que a mí me llamó la atención y incluso extraño dentro de lo que son las festividades de Semana Santa, que casi no se habla de la resurrección. Podemos ver gente que incluso hasta representan en el Calvario, algunos incluso hasta representan a Cristo llevando la cruz, que le van golpeando, que le van pegando, etcétera, etcétera. Todo es sacrificio, muerte, pero es como que no se hace ningún énfasis en la resurrección. Y también me pasó, ustedes recuerdan, bueno, hay una película, la verdad que creo que es, por lo menos la que yo he visto, la película que más me ha impactado en cuanto a la película de Jesús, ¿no? La pasión y muerte de Jesús. Yo creo que es una película donde, digamos, aunque ya hace muchos años que se ha hecho, pero Mel Gibson usó por lo menos lo que tenía a su alcance en ese tiempo, todos los elementos para poner en pantalla una realidad del sufrimiento de Cristo, del padecimiento y de la muerte de Cristo, quizás como nunca ninguno de nosotros lo habíamos visto en ninguna película, ¿verdad? No sé si a vosotros lo habrá pasado, pero yo cuando estaba viendo esa película, que la fuimos a ver
en el cine, se veía con tanta realidad el sacrificio y cómo a Jesús le pegaban, que en un determinado momento ya dije, bueno, va, era como que me daba ganas de gritar en el cine, basta, no le pegáis más, ¿no? Era tan real. Y ver realmente, y yo después de ver esa, de encontrarme con esa realidad de lo que fue el sufrimiento de Cristo, por un lado, bueno, surgió en mi corazón gratitud porque nunca, como nunca antes, me había puesto en esa composición de lugar cuánto sufrió Jesús en la cruz del Calvario por mí. Cuánto sufrió, qué terrible, qué tremendo. Pero lo que me llamó la atención y que extrañé en esa película, como también la habéis podido ver vosotros, es que ni se menciona prácticamente la resurrección de Cristo. Es como que al final lo dan a entender de que Cristo resucitó, pero no hay ninguna declaración ni ninguna proclamación de la resurrección de Cristo. No sé si vosotros habéis visto eso, y a mí me llamó la atención, pero tú sabes que la resurrección de Cristo está bien, lo que Cristo sufrió por nosotros es tremendo, impresionante. Él fue el que padeció en la cruz del Calvario y lo hizo por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Pero el triunfo del sacrificio de Cristo está en la resurrección. Aleluya. Él se levantó triunfante de la tumba. Y ahí se radica justamente el triunfo de Cristo. Y por supuesto el triunfo nuestro. Pero pareciera que el enemigo de alguna manera es como que siempre quieren dejar como ese manto de oscuridad detrás de todo lo que Cristo hizo. Y vemos a través del crucifijo también, siempre presentándolo a Cristo ahí en la cruz, ¿no? Pero es como para llegar y decir, no, ya, por ejemplo, si nos dirigimos al crucifijo, decir, no, ya Cristo no está allí. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, creemos en la cruz de Cristo y creemos en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero creemos en la cruz vacía, porque Jesucristo un día estuvo colgado en la cruz del Calvario, pero Él murió, al tercer día resucitó, se levantó triunfante de la tumba y hoy esa cruz está vacía. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Está vacía. Ese es el emblema del verdadero cristiano, la cruz vacía. Nos habla del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Y justamente el apóstol Pablo lo expresa así allí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. Allí el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Claro, así es, así lo declara Jesucristo. Por eso es tan importante tener en cuenta la resurrección de Jesús. Y es por eso que el Señor, bien que resucitó, una de las cosas que quiso dejar bien en claro es que Él había resucitado. A la primera persona que se le apareció allí en el huerto es a María Magdalena, y a mí me gusta mucho decirlo, y también quisiera expresarlo hoy. A veces hablamos tanto en contra de digamos, del ministerio de la mujer y de que la mujer no puede predicar. Pero fijaos que a la primera persona que Jesucristo le encomendó que diera el mensaje de que Él había resucitado fue una mujer, a María Magdalena. María Magdalena fue la primera persona que vio al Señor Jesucristo vivo, y cuando lo reconoció, porque en primera instancia no lo reconocía, el Señor allí le dio un mensaje y le dijo que vaya y que le anunciara a los otros discípulos de que Él había resucitado. Así que podemos ver que
que a la primera persona que Dios le encomendó el mensaje del Evangelio fue a María Magdalena, que fue una mujer. Bueno, lo digo esto solamente de paso, ¿sí? Y todos sabemos lo que pasó con María Magdalena, que fue y le comentó a los discípulos, y allí los discípulos se enteraron, y por supuesto que al Señor le interesaba que todos los discípulos fueran conscientes de que Él había resucitado, porque ese es el mensaje que los discípulos tenían que predicar, que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario por causa de los pecados de la humanidad, pero que también dieran el mensaje de que Él se había levantado de la tumba, que había resucitado, porque en la resurrección de Cristo está basada realmente la victoria de la cruz. Así que entonces, después el Señor a continuación se le aparece a los discípulos, ya que había algunos, como sabemos el caso de Tomás, ¿no? Que cuando le dijeron, mira que el Señor resucitó, Tomás dijo, yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo y tengo que meter mis dedos allí en sus heridas. Y cuando recién lo haga, recién voy a creer, ¿no? Así que bueno, después Tomás no sabía dónde meterse, ¿no? Porque cuando el Señor se le aparece a los discípulos, bueno, ahí todos realmente se sorprenden y Tomás, por supuesto, estaba muerto de vergüenza porque había dudado. Y allí es donde el Señor expresa esas memorables palabras. Dice, más bienaventurado es ver para creer o no. Más bienaventurado es los que no vieron y creyeron, ¿no? Aleluya, esa es la fe. Vamos a leer, hermanos, allí en Marcos, capítulo 16, 14 al 18. Vamos a ir viendo cada uno de estos versículos porque allí hay un mensaje para nosotros. Dice allí el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a aquellos que habían visto al resucitado. En primer lugar, vemos que se le manifiesta aquí a los 11, se sienta con ellos a la mesa a comer, como para que no les quede a ninguno de ellos ninguna duda de que Él estaba vivo, de que Él había resucitado. Y allí, estando con ellos, les reprende por causa de su incredulidad. Porque no solamente algunos como Tomás no habían creído a aquellos que ya le habían visto con anticipación, sino que también los discípulos no creyeron todas las veces que el Señor les anunció que esto iba a pasar. ¿Cuántas veces el Señor, hablando con los discípulos, les dijo lo que iba a suceder? Les dijo que Él iba a morir, que iba a ser sacrificado y que al tercer día iba a resucitar. Según estudios que se han hecho, se dice que el Señor 11 veces anunció de que Él iba a morir y de que iba a resucitar. Pero fijaos, cuando sucedió, todos los discípulos es como que no estaban preparados para encontrarse con esa realidad. Así que por eso es como que el Señor también les reprende por su incredulidad, por la dureza de sus corazones. Y fijaos que este mensaje de que el Señor Jesucristo iba a morir, pero que también iba a resucitar, mira, si no había sido algo que había sido escuchado por muchos, que incluso, fijaos que los sacerdotes, los principales sacerdotes, dice que reforzaron la guardia de la tumba donde lo pusieron al Señor Jesús, reforzaron la guardia porque ellos decían,
no vaya a ser cosa que, como él anunció que iba a resucitar, ellos no estaban creyendo de que Jesús podía resucitar, pero sí estaban pensando que quizás sus discípulos lo iban a robar, como para decir que había resucitado. Y dice, vamos a tener después un problema todavía mucho más grande. Pero lo que quiero decir con esto, que era bastante vox populis el mensaje de que Jesús iba a resucitar. Pero claro, la incredulidad ciega y ciega tanto la mente y el corazón de los hombres, como pasó también en esa oportunidad con los discípulos. Así que entonces, después de reprenderlo por su dureza de corazón y falta de entendimiento, allí es como que el Señor les da la gran encomienda, como le llamamos la gran comisión. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y este es el gran desafío que les encomendó a los discípulos y por ende también nos lo encomienda a nosotros, a todos los creyentes. Todos los creyentes somos llamados a predicar el evangelio y a hacerlo a toda criatura. Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes verdaderos en el Señor quiere que nosotros podamos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para poder predicar el evangelio. Porque esa, en cierta manera, es parte de la misión por la cual los hijos de Dios estamos todavía aquí en la tierra. Hay una obra que tenemos que realizar. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Y básicamente el trabajo es predicar el evangelio. Es anunciar que Jesucristo no solamente ha muerto en la cruz del Calvario, sino que también ha resucitado y que es para salvación de todos los hombres. Es verdad, hermanos, que es hermoso lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos podemos congregar para adorarle, para honrar al Señor. Nuestro principal ministerio, nuestro principal servicio, ya sabemos que es ministrar al Señor, es honrarle a Él, pero como consecuencia de honrarle a Él, y que en eso tenemos que seguir avanzando y creciendo, tenemos un desafío que no debemos olvidar. Cuando salimos de este lugar, tenemos todos que ser conscientes que tenemos un llamado de Dios y es a predicar el evangelio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dile que está a tu lado, tú tienes que predicar el evangelio. Algunos van a decir, bueno, pero yo no tengo el ministerio. Y el Señor no tienes que tener un ministerio para eso. Para decir que Jesucristo resucitó y que Él puede darte nueva vida y que Él puede liberarte y que Él puede hacer muchas cosas tremendas en tu vida. No hay que tener un ministerio para eso. O sea, no hay que tener algo especial para eso. Simplemente hay que tener la fe de haberle recibido en nuestro corazón. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que Él, cuando el Señor también ha prometido, dice que cuando nosotros empecemos a abrir nuestra boca y empecemos a hablar, el Señor dice que va a poner palabra en nuestra boca. Aleluya. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, el Señor va a poner palabra en tu boca. Créelo, 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 créelo. Vamos. Aleluya. Amén. Seguimos entonces, dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí no está diciendo que el que no se bautice no será salvo. En realidad, ya sabéis que la base de la salvación se encuentra en el creer. Dice la Biblia también en otros pasajes, en otros contextos, que la salvación es por la fe en Jesucristo. Amén. Pero el bautismo es un paso de obediencia. No se puede entender a alguien que haya recibido a Cristo en su corazón y que no quiera
dar el paso de bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautizarse es una consecuencia de lo que ha pasado en el corazón. Es como representar gráficamente delante de los hombres de que yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Así que los que no deseen bautizarse, mal asunto. Algo no está normal. ¿Sí? Algo no está normal. Yo hace un tiempo prediqué un mensaje que el Señor me dio también acerca de las, digamos, de las conexiones que hay entre el bautismo y por decir, el compromiso, el acto de unirse en matrimonio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo amo a una mujer, o una mujer ama a un varón, y aman de verdad, ¿cómo no se van a casar? Por ejemplo, eso es fundamental. ¿Sí? El que ama de verdad quiere comprometerse, quiere casarse, quiere que todo el mundo lo sepa. ¿Sí? Ahora el que no quiere, mal asunto. Algo no está bien. Algo no funciona. Así pasa también con el que se convierte, el que se entrega a Jesucristo. Hay, el Señor ha ordenado que tienen que bautizarse, que tiene que hacerlo. Es un acto público, es como que confesar ante las huestes espirituales que soy un hijo de Dios, que me he unido a Jesucristo. Es como la ceremonia matrimonial. El acto del bautismo es como la ceremonia matrimonial. La ceremonia matrimonial, me voy a unir a una mujer, o si soy una mujer me voy a unir a un varón, como Dios lo estableció, delante de los jueces, de lo que haga falta para que quede, para que legalmente sea hecho, y públicamente, y delante de los principados y de las potestades. Así también sucede cuando me voy a bautizar, cuando paso por las aguas del bautismo, lo tengo que hacer públicamente, y entonces de esa manera estoy manifestando al cielo, estoy manifestando ante las huestes espirituales, estoy manifestando delante de la gente que ve de la iglesia que soy un hijo de Dios. Aleluya. Y eso es lo que agrada al Señor. Pero hay algunos casos especiales que no pueden bautizarse, ya sea por motivos de enfermedades o por cualquier otra cuestión. Por no bautizarse no quiere decir que no vayas a ser salvo. Vas a ser salvo si has creído en Jesucristo como tu Salvador personal. Lo digo esto porque los otros días, hablando también con un hermano, estaba muy preocupado porque hay una persona que le habló al Señor, se entregó a Cristo, pero está postrado en la cama, está con cáncer y dice, ¿cómo se tiene que bautizar? Porque si no se bautiza, digo, no te preocupes, no te preocupes. Ya veremos cómo se puede bautizar. En algunos casos así de personas que están en el lecho de muerte también se ha practicado muchas veces, digamos, el bautismo de aspersión en esos casos, ¿no? Nosotros, los cristianos evangélicos, usamos el bautismo que es por inmersión, ya sabéis, ¿no? Que representa muy bien lo que sucede en el corazón del creyente. Es como que uno muere al pecado y después uno resucita a esa nueva vida, ¿no? Pero en algunos casos, muchos en la historia han usado ese bautismo por aspersión, digamos, por una cuestión de fe, de decir, bueno, esta persona que no puede ser introducido dentro de las aguas, por lo menos en un acto de oración con la iglesia, a veces se usa ese bautismo por aspersión. Pero lo que quiero decir con esto de paso, porque ya estamos estudiando este pasaje, es que si no se puede, por el motivo que sea, por enfermedad o por algún otro tipo de indisposición, lo que necesitamos para alcanzar la salvación es recibir la fe que el Señor nos da en Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. A Él le damos la gloria. Gracias, Señor. Gracias.
Versículo 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si se bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios promete todo esto, todo este respaldo. Fijaos qué bonito. Dios promete todo el respaldo necesario para los que prediquen el Evangelio. Dice, y estas señales seguirán a los que crean. Harán maravillas en el nombre de Cristo. El mismo nombre en el cual han sido bautizados, en ese mismo nombre harán maravillas en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y vemos aquí que son mencionadas varias manifestaciones que acompañan a la predicación del Evangelio. Qué importante que las veamos así, las vemos rápidamente y nos vamos dirigiendo rápidamente a lo que realmente es el rema de este mensaje, ¿ok? Muy bien, dice, expulsarán demonios. ¡Wow! ¡Qué miedo los demonios! Este poder era una realidad en el tiempo apostólico, quizás en el tiempo apostólico más común que en cualquier otro tiempo, aunque hoy también está a nuestra disposición. El poder para echar demonios es un poder que también lo tenemos los creyentes, los hijos de Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos porque hay muchas manifestaciones en este tiempo que son provocadas por demonios. Claro, cuando hablamos de demonios, algunos piensan, bueno, esto es del tiempo antiguo. Esto era algo que pasaba en la antigüedad. Hoy, ¿no? ¿Cómo hablar de demonios en el tiempo moderno? ¿No? Lo que puede haber pasado es que tenga alguna psicosis y que tiene que ser atendido por un médico, cosa que en aquel tiempo no se entendía. No. Hay enfermedades, sí, que son de la mente y eso es una realidad, porque tú sabes que nuestra mente es un órgano como cualquier otro órgano que tenemos en el cuerpo. Y así como te puede fallar el hígado, te puede fallar un poco el corazón, o te puede fallar, qué sé yo, el páncreas, o cualquier órgano de nuestro cuerpo, también falla también el cerebro. Entonces hay enfermedades que hay en el cerebro y que sí, tienen que ser atendidas en ese nivel, pero hay muchas otras manifestaciones a nivel psicológico que se muestran y se manifiestan y que no son enfermedades físicas, sino que son enfermedades espirituales, son influencias en muchos casos demoníacas, ¿no? Y que el Señor nos dice en su palabra que Él nos da el poder para reprender a los demonios y para que los demonios se vayan. Así que en algunos casos son casos que hay que reprender. Por supuesto, no te largues ahora a reprender todo bicho por ahí que camine. Mucho cuidado con esto, es algo que si hay alguna situación, consultad a los pastores, vosotros tenéis hombres de Dios a los cuales responder. Así que para todo esto hay que tener también ese discernimiento espiritual, pero lo que quiero decir es que es algo que está ahí, ¿sí? Que no debemos ignorar. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra sociedad que son realmente manifestaciones diabólicas, que vienen impulsadas por el príncipe de este mundo que todavía sigue operando a través de fuerzas demoníacas. Y el Señor quiere que nosotros también seamos conscientes de que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y que uno de los beneficios que tenemos como mensajeros del Señor es que el Señor también nos da la fuerza y nos da la autoridad también en ese ámbito espiritual.
También dice, y hablarán en nuevas lenguas, otra cosa más, lenguas que nunca habían estudiado ni aprendido. Esto era a la vez un milagro para confirmar la verdad del Evangelio y un medio para proclamar el Evangelio entre las naciones que no habían oído hablar de él. Y esto lo podemos ver cuando se manifiesta, fijaos, el Espíritu Santo allí en Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí dice que lo encontramos a gente que dice que fueron repartidas, dice que el fuego, como lenguas de fuego repartidas entre todos los que estaban allí reunidos. Y claro, había gente de todas las naciones que hablaban otros idiomas y encontraban a esta gente que era del vulgo, que no era gente que estaba preparada, que no habían estudiado idiomas, y les encuentran escuchando el Evangelio en sus propios idiomas, ¿no? Algo impresionante. Así que el don de lengua también está a disposición, ¿eh? No solamente usarlo a veces como lo usamos, esa comunicación espiritual que tenemos a través del Espíritu Santo cuando hablamos en lengua, en nuestra conexión con Dios, pero también es algo que también Dios usa para salvar esa distancia a veces que hay con otros idiomas. En algún momento el Señor también nos puede usar, también dándonos quizás palabras en otro idioma para llegar con el mensaje a aquellos que en ese momento están necesitando recibir el mensaje del Señor. Tomarán serpientes en sus manos. Esto se cumplió en el apóstol Pablo, los vieron, ¿no? Allí que no fue herido por esa víbora que dice que se le prendió en la mano, allí en Hechos capítulo 28, versículo 3, lo cuento para los que están tomando notas si lo quieres tener y después lo consultas. Allí vemos al apóstol Pablo como también en un lugar donde había ido a predicar el Evangelio, allí en Malta, justo también dice que una víbora se le prendió de la mano y claro, dice que era una víbora venenosa, que eso ya en unos minutos las personas morían y estaban esperando todos que se muera el apóstol Pablo, pero resulta que el apóstol Pablo seguía hablando sin tener ningún problema y después hasta pensaron que era un dios y que lo querían adorar, pero ahí se cumplió esa promesa del Señor de que tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Aleluya. Dice, si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Y después dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que no solamente aquellos que confiamos en el Señor y que nos decidimos a predicar su palabra, la promesa de Dios es que no solamente vamos a ser preservados de recibir algún daño, sino que también vamos a ser capacitados para hacer el bien a otros. Tú sabes que yo cuando estaba estudiando este tema de los milagros y todo eso, tengo varios comentarios bíblicos de distintos autores y una de las cosas que más me llamó la atención, la unanimidad que hay en casi todos los comentaristas bíblicos, casi todos hablan de que el tema de los milagros sucedió solamente en el tiempo apostólico y que era solamente para el tiempo de los apóstoles. Como que todas estas señales solo eran para aquel tiempo. Fijaos, como si fuera que en este tiempo no lo necesitáramos, ¿no? ¿Necesitamos en este tiempo milagros? Claro, yo creo que como nunca antes, ¿verdad? ¿Sí? Así que pareciera como que para no las necesitáramos. Y claro, la pregunta es, que es una realidad también entre nosotros, es que tampoco suceden mucho, ¿verdad? Sí, quizás la pregunta es, y entonces, ¿por qué vemos que en este tiempo no suceden tantos milagros como vemos que sucedían en el tiempo apostólico, en el tiempo bíblico? Yo creo, hermanos, que no sucede justamente por falta de fe, porque siempre estamos mirando la obra de Dios desde nuestro punto de vista, desde nuestras posibilidades, y es como que nos cuesta empezar a ver las cosas y ver las distintas situaciones de la vida, ya no desde nuestra perspectiva,
sino poder subir y poder verla desde las perspectivas de Dios. Amén. Poder ver las distintas situaciones que me toca enfrentar en la vida, verla desde arriba, verla desde el punto de vista de Dios, verla desde las posibilidades de Dios y no de mis propias posibilidades. Podemos ver, hermanos, que digamos de una forma contemporánea, saliendo un poco del tiempo de la Biblia, cuántos movimientos tenemos referencia donde Dios se ha movido con su Espíritu de una forma poderosa, haciendo milagros de todo tipo. Por ejemplo, si estudiamos ese movimiento que sucedió en el siglo pasado de Gales, las grandes manifestaciones que hubo en ese movimiento del poder de Dios fueron realmente tremendas. Sin duda, Dios obrando a través de esos hombres que en ese tiempo se dejaron usar por Dios de una forma especial. Por ejemplo, tenemos el caso también de una evangelista que fue muy famosa, Kathryn Kuhlman, que era una mujer que venía de una iglesia muy tradicional. Ella tenía una carga por predicar el evangelio, y en Estados Unidos ella empezó a predicar el evangelio por distintos estados, y en un determinado momento le sucedió algo tremendo, y es que ella, sin venir de una formación de tipo pentecostal o tipo carismático, sino que venía de una extracción evangélica bastante tradicional, justamente de personas que piensan que el mover del Espíritu Santo era por otro tiempo. Ella, en sus cruzadas de evangelización, porque ella era una evangelista, de golpe le empiezan a llegar testimonios que en el momento que estaban alabando la gente empezaba a sanarse. Y a partir de ese momento es como que ella se dio cuenta de que el Espíritu Santo estaba obrando, moviéndose, y es como que se prestó para que el Señor la use en ese ministerio también de proclamación del Evangelio, pero con las manifestaciones de señales y de milagros. Y todos sabemos, creo que fueron, no sé si los últimos 10 o 12 años de esta mujer, Kathryn Kuhlman, fue impresionante cómo Dios la usó haciendo milagros, y ella prácticamente ni siquiera oraba por los enfermos. Ella simplemente lo que sentía era que tenían que adorar a Dios, y mientras ellos adoraban a Dios, mientras estaban dándole culto a Dios, ahí el Espíritu Santo bajaba y empezaban a producirse milagros. De tal manera que venían camiones en las cruzadas de Kathryn Kuhlman, dice que venían camiones para llevarse la silla de ruedas. Porque venía gente paralítica con la silla de ruedas, venían a las reuniones, pero claro, el Señor las sanaba, salían corriendo y decían, yo no quiero más la silla de ruedas, la dejaban tiradas ahí. Así que después tenían que venir con camiones a llevarse toda la silla de ruedas que estaban ahí en la cruzada por los milagros que el Señor realizaba. Y después que hablar del evangelista Carlos Anacondia, de Argentina, que muchos de nosotros le conocemos mucho, incluso yo he estado en algunas cruzadas de él, incluso acompañándole también, porque él justamente es de la misma ciudad donde yo estuve, digamos, pastoreando una iglesia allí en Quilmes, en Argentina. Justamente de allí es Carlos Anacondia. Es más, cuando yo estaba en la escuela bíblica, íbamos a comprar tornillos en una ferretería. ¿Y sabes quién era el dueño? Le llamaban la Bulonera Quilmes, se llamaba. ¿Sabes quién era el dueño de la Bulonera Quilmes? Carlos Anacondia, pero era inconverso todavía. No conocía al Señor. Y nosotros que estábamos en la escuela bíblica, a veces íbamos a comprar en la Bulonera y le hablábamos del Señor. Y él se burlaba, se reía, hasta que, bueno, un día Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó, ¿no? Y vemos cómo Dios usó a este hombre también predicando el evangelio con sanidades, con milagros, con liberaciones, manifestaciones justamente de esto de demonios. Solo bastaba que Carlos Anacondia en un determinado momento decía, oíme bien, Satanás, decía así fuerte, y la gente, empezaban todos a caerse, manifestaciones
de demonios, gentes recibiendo sanidad. Bueno, un mover poderoso del Espíritu Santo, y no fue del tiempo apostólico, justamente es contemporáneo nuestro. Todavía vive Carlos Anacondia, todavía sigue predicando y todavía Dios lo sigue usando también. Y ahora no solamente a él, sino también sus hijos, porque la verdad que tiene, no sé, creo que tiene como 9 hijos, ¿no? Me parece Carlos, así que Dios sigue usando digamos, sus descendientes, ¿no? Y bueno, podemos ver que Dios, queridos hermanos, Él hace como Él quiere. Él se mueve con su espíritu como Él quiere, y Dios siempre está buscando hombres y mujeres que nos pongamos en las manos de Dios para que el Señor nos pueda usar. Hay una de las cosas que no es que siempre sucede. Por ejemplo, una de las cosas que dice, yo supe que dijo Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman dijo, dice, cuando la primera cosa que yo le voy a preguntar a Dios cuando llegue al cielo va a ser, Señor, ¿por qué unos sí y otros no? Porque en sus cruzadas, a pesar, como recién les comentaba, que venía a llevarse las sillas de ruedas en camiones, también había mucha gente que iba y no recibía la sanidad. Y entonces eso era como una carga que ella tenía, y dice que ella dice que cuando llegara al cielo, una de las primeras cosas que le preguntaría al Señor sería, Señor, ¿por qué algunos sí se sanan y otros por qué no? ¿Sabes? Dios es soberano y Él hace como Él quiere. ¿Amén? Amén. Aleluya. Como Él quiere. Incluso podemos ver que en el tiempo del Señor tampoco todos se sanaban. Por ejemplo, cuando Él llegó al estanque de Siloé, recordad, ¿no? Y se encontró allí con un paralítico, pero el estanque de Siloé estaba lleno de enfermos. Pero la referencia que tenemos es que solamente el paralítico se sanó y los otros no. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas, hay muchos por qué que no hacen otra cosa que poner de manifiesto que Dios es soberano y que Él obra con todas las cosas realmente como Él quiere. Por eso nosotros con mucha humillación tenemos que presentarnos delante de Dios y ponernos en sus manos para que Él nos use realmente como Él quiera. Amén. Aleluya. Lo importante es que nosotros nos dispongamos y que el Señor pueda contar con nuestras vidas como Él quiera. Qué importante es que limpiemos nuestro canal, que nos limpiemos de la incredulidad, que pidámosle al Señor que Él nos limpie, que nos podamos desembarazar de la incredulidad y podamos dar paso a esa fe que viene de Dios y podamos creer que Dios puede hacer grandes cosas con nuestras vidas. Aleluya. Y ahora, entrando un poco en el rema que entiendo de esta palabra, mirando las Escrituras, yo veo que el hombre, la persona que como predicador del Evangelio por excelencia, aparte del Señor Jesús, lo podemos ver al apóstol Pablo. ¿Sí? Lo vemos al apóstol Pablo, que había una gran pasión en él por hacerlo. Vemos que él recorría ciudades predicando el Evangelio. Podemos ver el relato también en los Hechos de los Apóstoles de los viajes misioneros que realizó el apóstol Pablo a tantos lugares, a tantas ciudades. Su vida la tenía dedicada justamente a predicar el Evangelio. Había ciudades donde vivía 2 años, dejaba discípulos, seguía a otras. Es como que el apóstol Pablo parece que nunca paraba, era un apasionado por hacer que el Evangelio no
no se quede estancado, sino que el Evangelio pudiera seguir avanzando, pudiera seguir creciendo. Y a tal punto lo podemos ver al apóstol Pablo dentro de todas las limitaciones que había en aquel tiempo, porque en aquel tiempo no había autobuses, no había autos, no había aviones, no había internet, o sea, no había en aquel tiempo todas las posibilidades que nosotros tenemos, las posibilidades técnicas que tenemos, incluso para poder proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo se tenía que conducir a la mayoría de los lugares caminando, ¿sí? Por ahí puede ser que iba en algún camello o en algún caballo, pero la mayoría de las veces era caminando. Así es como andaba la gente en aquel tiempo. Y la verdad que era un apasionado tan grande que en algún momento llega a decir de que él se había quedado sin espacio, que lo había llenado todo el Evangelio, que había predicado por todas partes el Evangelio. Y yo digo, wow, yo por eso, yo cuando miro al apóstol Pablo, para nosotros yo creo que es un referente de un predicador incansable, de un hombre que tenía la pasión por predicar el Evangelio. Pero él revela una clave, hermanos, que es lo que te quiero dejar hoy, que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta como predicadores del Evangelio. Y yo creo que la clave en la predicación del Evangelio del apóstol Pablo era justamente la empatía. La empatía con la gente a la cual él les predicaba. Empatía, así le titulamos al mensaje, a este mensaje. Yo busqué esta palabra en todos los diccionarios bíblicos que tengo y no la pude encontrar. Así como tal, empatía. Pero sí es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española, que la vamos a decir el significado. Empatía, sentimiento de identificación con algo o alguien. Sentimiento de identificación con algo o con alguien. Otra definición, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Dos definiciones de la Real Academia Española. Es como que el apóstol entendió que él tenía que predicar el Evangelio, él tenía que llevar el mensaje de salvación, pero que para que la gente le recibiera, para que la gente le escuchara, él tenía que tener empatía con la gente. Fijaos, lo explica muy bien aquí en la Escritura el apóstol en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23. Vamos a leerlo. 1 Corintios 9, 19 al 23, dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Fijaos que está metido con el tema de ganar a personas para Cristo, de alcanzarles con el mensaje de la salvación. Entonces dice, me he hecho siervo de todos para tener empatía, para tener ese acercamiento, para tener esa identificación. Versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, pongo entre paréntesis, me hago como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y aclara, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo.
¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Wow. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, aleluya, vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Aquí tenemos la clave de la obra misionera. La clave de la obra misionera, la clave de la predicación del Evangelio es que yo me tengo que identificar con aquellas personas a las cuales les quiero predicar. A las personas que quiero ganar para Cristo, me tengo que poner en los zapatos, dicho en otras palabras, me tengo que poner en los zapatos de aquellas personas que yo quiero ganar para el Señor. Y aquí lo vemos al apóstol Pablo, hermanos, trayéndonos esta revelación de ese gran ejemplo de empatía que él buscaba de tener con la gente para poder llegarle a la gente con el mensaje de salvación, para poder ganarlos para Cristo. Sea cual fuere su situación, sea cual fuere su circunstancia. Y en aquel tiempo, hermanos, era muy difícil, porque había mucho lío entre el tema de los judíos, entre el tema de la ley. Para el colmo se añadían ahora los gentiles también, que siempre habían sido despreciados por los judíos. Así que lo encontramos ahí al apóstol Pablo un poco, ¿no? Ahí echándole cintura al asunto para ver cómo le llego a los judíos, cómo le llego a los religiosos, cómo le llego a los que están con la ley, cómo voy para los gentiles, Tremendo. Hacerse a los demás, hermanos, es un acto de humillación. ¿Sabías? Por ejemplo, los fariseos y el espíritu religioso desprecia a los que no son como ellos. Por ejemplo, fijaos, los fariseos dicen que ellos iban con sus ropas, ellos eran los grandes señores, y despreciaban a todos los que no eran como ellos. Religión. No estaban dispuestos a rebajarse a la gente común. Ellos eran especiales. Ese es el espíritu religioso. Y muchas veces pasa, hermanos, también con nosotros, con los creyentes, con los hijos de Dios. A veces no nos damos cuenta y nos dejamos atrapar por ese espíritu religioso, que somos hijos de Dios, es verdad, gloria a Dios, es una hermosa posesión que tenemos, ¿no? Somos hijos de Dios y no debemos ignorar eso, pero es como que miramos a los que no están en la iglesia, a los que no están en el pueblo de Dios, a los que están en el mundo, un poco pasa que los miramos un poco como por sobre el hombro. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros bajemos, para poder tener empatía con la gente del mundo, para poder tener empatía con la gente que necesita a Dios, que necesita el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que humillarnos e ir a aquellos lugares donde están necesitando del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes
¿quién es nuestro mayor ejemplo de haber dejado su posición para ir en pos de lo que necesitan? Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Dice que el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesucristo dejó su posición en los cielos, dejó su lugar y se vino a la tierra y se humilló y se hizo hombre como uno de nosotros, fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Cuánta humillación sufrió el Señor Jesucristo para identificarse con nosotros. El mayor ejemplo de empatía lo tenemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo empatía con nosotros. Tuvo que dejar el cielo, dejar toda su posición para venir aquí a la tierra y ser uno más con nosotros, para poder salvarnos, para poder conquistarnos, para poder ganarnos para Él. Aleluya. Él es nuestro mayor ejemplo, Jesucristo. Aleluya. Y el apóstol Pablo también tuvo que hacer lo mismo, tuvo que dejar su posición de religioso, su posición de perseguidor de la iglesia. Bueno, no se bajó de su posición, sino que lo bajaron. ¿Sí? Recordad, ¿no?, que el apóstol Pablo dice que iba persiguiendo a los cristianos en el camino a Damasco, y dice que vino vino una gran luz del cielo y lo derribó por tierra. Y todos los teólogos y los estudiosos de la palabra, el gran conflicto que tienen, ¿de dónde se cayó? ¿De dónde se cayó Saulo de Tarso? ¿Iba en un camello? ¿Iba en un caballo? ¿Iba en una cebra? ¿De dónde se cayó? ¿Iba en un mulo? ¿De dónde se cayó? Y yo dije, bueno, si acá en la Biblia no dice de dónde se cayó, dice que se cayó, pero no dice de dónde, acá tiene que haber algo. Y entendí que el Señor me decía que se cayó de su posición, de su orgullo, de su vanidad. Dios lo revolcó por la tierra y lo humilló. Aleluya. Amén. Lo sacó de su posición. Recibió el mensaje de salvación, se convirtió en un hijo de Dios y a partir de ese momento fue un apasionado por conquistar el mundo para Cristo. Aleluya. Pero lo hizo desde esa posición de humildad, de sencillez, de empatía con los demás. Aleluya. Amén. Y hermanos, aplicando esta palabra, el Señor nos llama también a nosotros a salir de nuestra posición, a salir de nuestra comodidad y a tener empatía con los que están allí afuera. Empatía con los que están afuera. Empatía con los que están en mi, ¿no? Son los más cercanos, los prójimos, nuestros próximos. Y con todos aquellos que nos rodean. Hermanos, el Señor quiere de verdad que nosotros somos sus hijos amados. Él se está mostrando, se está revelando en nuestra vida de una forma especial. Estamos creciendo en el conocimiento de Cristo, pero el Señor también nos habla de que hay un mundo allí afuera que nos está esperando. Amén. Y que el Señor quiere, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Te alabamos, Señor, te glorificamos a ti. Aleluya.
El Señor quiere que vengamos aquí, que carguemos nuestras pilas en su presencia, que crezcamos cada vez más en nuestra adoración y en ese estar con el Maestro. Pero cuando salgamos de este lugar, podamos bajarnos de nuestra posición. Cuando bajemos, aquí estamos podemos decir, aquí estamos en las alturas, amén. Aquí estamos en la montaña. Aquí venimos para estar con nuestro Señor, amén. Para estar con nuestro Señor y para estar con nuestros hermanos y para estar en este microclima espiritual en el cual nos encontramos. Pero cuando salimos de este lugar es como que bajamos del monte, es como que nos encontramos con los demás seres humanos y el Señor quiere que tengamos empatía con ellos, que nos identifiquemos con el que sufre, aleluya, con el que está enfermo, con el que está pasando por problemas, por necesidades, identificarnos con el pobre, con el desvalido, porque el Señor por su gracia nos ha dado el mensaje más grande, el mensaje más poderoso, el mensaje más estupendo, es el mensaje de la salvación. Aleluya, aleluya, amén. Que Dios nos ayude. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé empatía. Que nos dé empatía con este mundo, que nos dé empatía con esta gente, para que podamos llegar con su palabra. Hay alguien que me dijo a mí cuando venía de misionero a España, si no te haces un español, muy difícil que los españoles te escuchen. Y yo la verdad que me tomé esa palabra y me dejé sembrar en esta tierra. Y llegué a amar a España y a amar a los españoles. Y yo recuerdo que mis primeros tiempos, como siempre, de alguna manera siempre el Señor me llevó a hacer radio. Yo recuerdo que el primer programa de radio que tenía aquí en España, estábamos en la ciudad de Zaragoza. Y claro, yo ministraba y trataba, claro, porque yo, argentinazo, todavía sigo siendo argentinazo, pero creo que muchas, por lo menos las palabras, las pude ir adoptando, ¿no? Como se hablaba aquí. Y claro, yo después de hablar, yo era tan consciente de eso, yo me acuerdo que yo decía y pedía disculpas, perdónenme que sea tan argentino, ya voy a ir aprendiendo a hablar como se habla acá, ¿no? Muchas veces decía yo en el programa. Y bueno, muchos fans me mandaban ahí mensajitos, ay, no dejes de ser argentino, que ay, los argentinos hablan tan bonito y tal, ¿no? Algunos decían así. Pero yo siempre me tengo que hacer español, tengo que ser. Y llegué a un momento, hermanos, que yo me siento un español, de verdad. Es verdad, ojo, te muestro el DNI, aunque me sientas a hablar así, pero yo tengo el DNI español desde el año 2000, o sea que llevo 23 años de español. Y me doy cuenta que me siento más español que muchos españoles. Y a veces me molestan los argentinos que nunca dejan de ser argentinos. Perdonadme, hermano, perdonadme. Hay muchos que viven aquí en esta tierra y de esta tierra son bendecidos y están siempre pensando en su país, pensando en su país. Si el Señor te trajo a esta tierra, déjate sembrar. Déjate sembrar hasta esta tierra. Deja de vivir en contra de la corriente. Y es más, y esto lo voy a decir yo porque soy argentino, Tú sabes, cuando yo veo venir a un argentino, que vi a muchos venir, entre esos mi yerno, que está aquí. Tú no sabes cómo me molesta a mí cuando veo los argentinos que llegan a España. Porque vienen como que somos
somos los mejores, los más grandes, ¿no? Y me da una bronca. Y me pongo en lugar del español y digo, con razón algunos españoles se ponen tan mal con los chulos que somos los argentinos. Y yo lo vivo, de verdad lo vivo. Y lo veía a mi yerno y dije, santo Jehová. Gloria a Dios que está cambiando, sí. A ver, aleluya. Gloria a Dios, a ver. Empatía, hermanos, empatía. Lo dije todo esto en broma, espero que nadie me odie por esto. Y si alguien me odia, arrepiéntete, pídele al Señor que te perdone. Amén. Pero no sé si me entendéis, hermanos, lo que quiero significar. El Señor nos llama a que tengamos empatía con los que no están en este lugar. Que tengamos empatía con los que no conocen al Señor. Que tengamos empatía con aquellas personas que necesitan a Cristo. Aleluya. Vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque eso es muy importante. Hermanos, que lo vivamos, que lo experimentemos. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo quiero hacer una oración. Quiero, hermanos, que juntos le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé eso que necesitamos para que el Señor en este tiempo nos pueda usar, hermanos, con toda libertad. Amén. Estamos, hermanos, entrando, yo creo, en los tiempos finales. En los tiempos finales. Y en los tiempos finales, el Señor ha dicho que se va a manifestar como nunca antes. Pero para que Él se manifieste como nunca antes, nosotros, sus hijos, tenemos que disponernos. Disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos y todo lo que tenemos, ponerlo a los pies del Señor. Y decirle, Señor, aquí está nuestra vida. Usa nuestras vidas para tu gloria. Que puedas usarnos con toda libertad, como tú quieras. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad que me has dado, Señor, de estar aquí, de compartir esta palabra con mis hermanos. Oh Dios mío, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón. Y espero que, Señor, tú puedas usar esta palabra para bien de tu pueblo. Tú sabes que la he dado con ese deseo, con ese sentir. Y te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, que le des la gracia, la fuerza, Señor, para que podamos entender el llamamiento que tenemos en ti, Señor. Somos llamados a ser adoradores, es verdad, somos llamados a adorarte y ese es el primer ministerio que tenemos y no vamos a renegar de ello porque es lo fundamental en nuestra vida, Señor, y queremos seguir avanzando y queremos seguir creciendo en esa comunión, en esa relación contigo, pero ayúdanos, Señor, para que, Señor, no seamos hombres y mujeres religiosos y que por nuestra espiritualidad miremos por sobre el hombro a las demás personas que no te conocen, sino te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a bajar de nuestra posición y Señor, a hacernos a los demás, a poder tener esa empatía, Señor, para saber ponerme en los zapatos de aquellos que te necesitan, de ponerme, Señor, en los zapatos de aquellas personas que están pasándola mal, que están pasando por situaciones adversas, por situaciones difíciles. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre, Señor, a ser esos instrumentos tuyos para llegar con el mensaje de salvación a tantos que en este tiempo lo necesitan. Te pedimos, Señor, esa
unción que tú le diste al apóstol Pablo, esa visión que le diste al apóstol Pablo, Señor. Señor, que era un apasionado, un predicador apasionado, apasionado por predicar tu palabra, apasionado por, Señor, hacer tu obra, apasionado para que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor, que todo el mundo conozca que Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, pero que también resucitó y se levantó triunfante de la tumba. Y todos aquellos que pueden creer y confiar en Él, el Señor trae bendición, trae libertad, trae sanidad y trae tantas cosas que vienen de tu mano, pero que vienen como fruto de la predicación de tu palabra. Queremos ser hombres y mujeres predicadores de tu palabra, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a tu pueblo con esta bendición y te ruego, Padre Celestial, que tú sigas ministrándonos en este sentido. Como siempre te pido, Padre, que tú sigas hablando a cada uno en el lenguaje de cada necesidad. Aleluya. Yo sé que a veces una misma palabra tú le hablas de una forma diferente, una forma distinta a muchas personas. Señor, habla a cada corazón, habla a cada vida. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.